Muy bien, gracias. ¿No podemos hacer un repaso un poco veloz? El tema número 4 nos habla de la célula y reproducción celular, ¿no es cierto? Saltamos al punto 1. Iniciamos con el descubrimiento del microscopio. Este descubrimiento va a dar a la biología un desarrollo tremendo, ¿no? Poder ver las células, las formas vivas de forma directa, va a poder comprender su función, su formación y también su estructura. Él llamó células a esta sustancia que es el corcho que se encuentra en los vinos debido a sus pequeñas cavidades, ¿no? Que parecían celdas. Por eso la llamó célula. Y vemos un ejemplo de corcho que es utilizado ampliamente en la industria del vino, en la construcción también, en la decoración. Y aquí vemos la imagen que el señor Robert Hooke vio en su momento del corcho. Pequeños trazos, pequeños espacios similares a un panal, ¿no? Similares a una celda. Es en el año 1839 que el señor de Bohemia, el checo Purkinje, perdón la pronunciación, acuñó el término protoplasma para designar el contenido vivo de la célula. Va a designar como protoplasma esta unidad viva, ¿no? Al saber más cosas acerca de esta estructura de la célula, se ha comprendido el sistema increíble y la complejidad de las partes de la célula. Aquí el texto nos habla del término protoplasma. Nos dice que carece de un significado claro en sentido físico o químico, pero puede utilizarse para referirse a todos los constituyentes organizados de la célula. Este concepto es importante porque nos lo entrega el texto. Así vamos al punto 2, que nos lleva a la teoría celular. ¿Quiénes construyeron esta teoría celular? Por un lado, el señor Matthias Schleiden y el señor Theodor Schwann, ¿no? Quienes en 1838 construyen su teoría celular a través de diferentes experimentos. Y la teoría celular, ¿qué dice? Nos dice que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células. Ese es el concepto de teoría celular. ¿Y cómo se relaciona esto con los otros temas, con lo que vamos a ver más adelante, con lo que hemos visto anteriormente? Con dos frases, ¿no? Que surgen del señor Rudolf Virchow. Era también un estudioso de las formas vivas. Nos dice, solo pueden aparecer nuevas células por división de las que ya existían antes, de las preexistentes. También señala, omnicélula es célula. Cada célula proviene de otra célula. O dicho de otra forma, en el principio de biogénesis, la vida solo puede surgir de la vida. En un pedazo de tierra, de roca seco, donde no existe vida, no puede existir la vida, ¿no? Sin embargo, si le echamos agua, algunas proteínas y lo dejamos frente al medio ambiente, puede crearse una capa de humus, ¿no? De hongos, pero eso es gracias a la existencia del agua, ¿no? Y a la interacción con formas de vida en el ambiente. Entonces, el corolario, deducción o resultado de este postulado, o sea, de que todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos más antiguos, es señalado por el señor August Weismann. Por ejemplo,
este principio de cada célula proviene de otra célula nos explica por qué en otros, digámoslo así, en otros planetas no existe la vida, ¿no? Porque no ha existido una fase anterior que dé como resultado la vida. La teoría celular entonces incluye el concepto de que la célula es la unidad fundamental tanto de función como de estructura. Es el fragmento representativo más pequeño, más diminuto, que ostenta todas las características de las cosas vivas. Entonces la célula es el inicio, ¿no? El inicio de todas las especies, el inicio de la vida. Y el estudio de esta teoría celular nos va a ayudar a entender cómo se desarrollan y funcionan los órganos y tejidos del cuerpo humano, así como cómo se originan y progresan las enfermedades. Vamos a poder entender cómo nosotros como seres humanos nos reproducimos a través de el óvulo y el espermatozoide, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla una especie, qué cambios celulares, qué cambios biológicos se dan dentro de él. Y gracias a ello vamos a poder prevenir, tratar diversas enfermedades. Y aquí regresamos al texto. Cada célula contiene un núcleo y está rodeado de una membrana plasmática. Vemos una célula animal de color rojo y también una célula vegetal de color verde. La célula animal tiene un núcleo y la célula vegetal también tiene un núcleo. Vemos también una membrana plasmática o lo que recubre a la célula animal y de igual forma en la célula vegetal vemos un recubrimiento, ¿no?, de todo este sistema, de toda esta célula. El texto, sin embargo, nos habla de una excepción de una célula que no tiene un núcleo. Nos dice, los glóbulos rojos de un mamífero pierden su núcleo durante la maduración, en tanto que los músculos estriados poseen varios núcleos. Estas son excepciones. No es lo que normalmente se ve, son excepciones. La regla general es que toda célula tiene un núcleo. Entonces, si el día de mañana les preguntan ¿cuál es una regla general en las células? La respuesta es que todas las células tienen un núcleo. Y aquí podemos un poquito profundizar sobre esto. Un dato extra, ¿no?, para entender la organización del núcleo. Aunque existe esta regla general que todas las células tienen un núcleo, sin embargo hay excepciones. Por un lado están los glóbulos rojos. El texto menciona que los glóbulos rojos de los mamíferos pierden su núcleo durante su proceso de maduración. Al ser células especializadas, en el transporte de oxígeno por la sangre, ya que éstas se encuentran en la sangre, la pérdida del núcleo les permite tener más espacio para la hemoglobina y ser más flexibles para atravesar los capilares sanguíneos. Y sobre la segunda excepción, sobre los músculos estriados que tienen varios núcleos, las fibras del músculo estriado o esquelético son células muy largas que poseen múltiples núcleos. Esto sucede porque se forman por la fusión de muchas células individuales durante el desarrollo.
lo que les permite coordinar eficientemente la síntesis de proteínas necesarias para la contracción muscular. Entonces aquí vemos la explicación de por qué un glóbulo rojo no tiene núcleo, los glóbulos rojos no tienen núcleo, y por qué los músculos estriados tienen varios núcleos. Son células especializadas. En otras palabras, la estructura de una célula se adapta directamente a su especialización y función biológica dentro del organismo. Aquí vemos una célula de músculos. Aquí podemos ver que tiene varios núcleos y otros elementos. Y aquí también podemos ver unas pistas, unas imágenes sobre el glóbulo rojo. Y vemos aquí que no tiene un núcleo. ¿Por qué? Porque se especializa en llevar oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Muy bien aclarado ese tema. Continuamos. En las plantas y animales más simples, toda la materia viva se encuentra dentro de una sola membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? ¿Me pueden decir? Dicen. La membrana plasmática es este color verde que recubre a la célula. Esta es la membrana plasmática. Es lo que protege a la célula. En todas las plantas y animales más simples, toda la materia viva se encuentra dentro de una sola membrana plasmática. Estos organismos pueden considerarse unicelulares, o sea que tienen una sola célula o acelulares, en el sentido de que su cuerpo no está dividido en células. Hay algunos tipos de plantas y animales que están constituidos, digámoslo así, de un solo tipo de célula. Por ejemplo, eh, algunos hongos, la levadura también está constituida de una sola forma de célula. Estos organismos pueden considerarse unicelulares, o sea, solo tienen un tipo de célula. O acelulares, en el sentido de que su cuerpo no está dividido en células. Pero nos dice el texto, pueden presentar una alta especialización de forma y función dentro de esta célula única, que además puede ser muy grande, mayor que todo el cuerpo de algunos organismos multicelulares. Es por lo tanto erróneo suponer que un animal o una especie de una sola célula, por ejemplo en las plantas, tenemos las diatomeas, el moho y las levaduras, es forzosamente menor y menos complejo que otro de varias células. Entonces hay algunos organismos, ya sea animal o vegetal, que están compuestos esencialmente de una sola célula. Por ejemplo, como les comenté, cuando se encuentra agua estancada, ¿qué surge en el agua estancada? El moho, ¿no? Surge el moho, surgen distintos tipos de hongos. Y algunos de estos hongos son unicelulares o acelulares. Entonces nos dice el texto,
es erróneo suponer que un animal o una especie de una sola célula, ya sea diatemas, moho, levaduras, es forzosamente menos complejo que uno de varias células. ¿Qué animales o qué especies son pluricelulares? Pueden levantar la mano, pueden escribir. ¿Quién conoce organismos pluricelulares? El conejo, muy bien. El conejo es pluricelular. ¿Quién más es pluricelular? Nosotros somos unicelulares, pluricelulares. Nosotros los humanos. Muy bien. Los seres humanos también son pluricelulares. ¿El gato será pluricelular o unicelular? Pluricelular. Muy bien. Los gatos, los perros son pluricelulares. Están compuestos por dos o más células. Y aquí tenemos ejemplos nos habla de animales que son unicelulares. Aquí vemos algunos animal, planta unicelular o especie. Tenemos las bacterias, las arqueas, el moho, las levaduras, las diatomeas. Estos son algunos ejemplos de animal, especie, planta unicelular. Y aquí tenemos ejemplos de seres pluricelulares. Y aquí una nota para entender un poco mejor acerca de esto, tema de unicelulares, pluricelulares y su complejidad. Una sola célula no significa necesariamente algo pequeño o algo simple. Sobre los organismos unicelulares o acelulares, el texto indica que en plantas y animales más simples, toda la materia viva está contenido dentro de una membrana plasmática. Hemos visto que es la membrana plasmática, ¿no? Estos seres pueden llamarse unicelulares, que tienen una sola célula, o también acelulares, término que se utiliza para señalar que su cuerpo no está fragmentado o dividido en múltiples compartimentos celulares. Estos seres unicelulares tienen una alta especialización. Aunque sean solo una célula y a simple vista parezcan más simples, estos organismos tienen una forma y función muy compleja. No son simplemente bolsas de líquido. Dentro de esta única unidad se realizan todas las funciones vitales. Estas células pueden respirar, alimentarse, reproducirse. Las mismas funciones que tenemos los seres vivos pluricelulares, los humanos, ¿no? Los mamíferos.
Los mamíferos pueden respirar, alimentarse y también reproducirse. Entonces, a pesar de que sea una forma de vida muy pequeña, estos organismos unicelulares son complejos. Mm, Abril Dinastir tiene su micrófono abierto. ¿Será que puede silenciarlo? Muy amable, gracias. Y aquí retomamos al texto, ¿no? Puesta en un ambiente adecuado, una simple célula crece y termina dividiéndose para formar dos células. Es la forma de reproducción de una especie unicelular, ¿no? Es bastante fácil encontrar un medio que permita el crecimiento y multiplicación de algunas plantas unicelulares. Para muchas basta una gota de agua, de charco o un estanque de agua. Entonces son especies que se han adaptado a poder vivir con bastante simpleza, ¿no? Basta una gota de agua, un estanque con agua, para que puedan vivir estas plantas, estos seres unicelulares. ¿De qué tipo de seres unicelulares estoy hablando? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Mientras que los seres unicelulares son, entre comillas, todoterrenos, capaces de prosperar en un medio simple, en un charco de agua, en barro, las células de los seres superiores o pluricelulares son especialistas, son más complejos y requieren un entorno altamente controlado y complejo para poder multiplicarse. Aquí vemos, por ejemplo, una célula paramecium o paramecio, ¿no? Que es una de las más estudiadas dentro de los estudios celulares, que se encuentra casi en cualquier lado, ¿no? En un vaso de agua de su cocina pueden encontrar, mentira, en un espacio de agua en el medio ambiente es muy fácil encontrar estas células paramecio. ¿Y por qué son tan fáciles? Porque son todoterreno, ¿no? No tienen muchas necesidades, se adaptan a todo. Mientras que los seres superiores o los seres pluricelulares son especialistas. Requieren un entorno altamente controlado y complejo para poder multiplicarse. Por ejemplo, un gato, un perro, nosotros mismos no podemos vivir, prosperar simplemente con un charco de agua, con un poco de barro, con un estanque con agua, ¿no? Necesitamos muchos alimentos, muchas proteínas, un entorno que nos dé mucha más, mucho más elementos. Necesitamos un entorno donde no nos dé mucho sol, donde la temperatura sea de cierto nivel, donde tengamos acceso al agua, donde tengamos acceso a alimentos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, estos seres unicelulares viven en un charco de agua, en una gota en barro. Existen estas células como los paramecios, que son unicelulares, que pueden vivir y reproducirse en un charco de agua en agua estancada. A diferencia de las anteriores, las células que forman parte del cuerpo complejo, hombre, mm, hombre, gallina, gato, salamandra, están especializadas. Esto significa que estas células que han sacrificado estas células su capacidad de vivir solas para trabajar en conjunto. A diferencia de una célula de un ser humano. Por ejemplo, una célula muscular
o nerviosa depende del sistema circulatorio para recibir alimento y del sistema respiratorio para el oxígeno. Muy bien. El texto nos dice, es más difícil preparar un medio que permita el desarrollo y división de células precedentes del cuerpo de un hombre, un pollo o una salamandra. Entonces, ¿cómo se va a lograr otro avance en el desarrollo de el estudio de las células? Justamente creando, reproduciendo células de un ser pluricelular. Se va a reproducir, a manipular las células precedentes de un ser pluricelular. ¿Y quién va a ser el primero en lograrlo? El primero va a ser el zoólogo americano Ross Harrison, quien en el año 1907 va a poder crear, cultivar, reproducir células de una salamandra en un medio artificial fuera del organismo en 1907. Aquí vemos una salamandra. Entonces pasamos de ver corchos básicamente y llamarlos células a estudiar los diferentes tipos de células y actualmente a reproducir, a manipular las células de seres pluricelulares. Estos fuera de su cuerpo, ¿no? Se extrae un pedazo, un fragmento de las células de esta salamandra y se las va a lograr reproducir. Esta va a ser un desarrollo gigante, ¿no? Inmenso para la medicina. Me pueden preguntar por qué tiene de especial que se pueda reproducir, desarrollar células fuera del cuerpo de un ser pluricelular. Lo cierto es que mucho. Aquí vuelvo un poco a insistir en lo mismo, ¿no? A diferencia de los organismos unicelulares que pueden crecer en ambientes simples, que hemos visto, la célula paramecium, las células de animales superiores, ya sea humanos, pollos o salamandras, son mucho más difíciles de cultivar, de manipular. Por ejemplo, es difícil cultivar glóbulos rojos, glóbulos blancos, células humanas en general, ¿no? ¿Por qué es importante este logro de cultivar, manipular células? Porque a partir de este logro se ha podido cultivar in vitro, que significa en vidrio o laboratorio, muchas variedades de células animales y vegetales. Esto ha abierto la puerta a innumerables descubrimientos en la fisiología celular, en el estudio de la estructura celular, que permite a los científicos observar cómo funcionan las células de manera individual, sin las distracciones del organismo completo. Aquí les hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué es una fundación in vitro? Una fecundación in vitro. ¿Qué es una fecundación in vitro? Yo les digo, me estoy sometiendo a una fecundación in vitro. ¿Qué significa? Es cuando extraen el espermatozoide y el óvulo de una mujer y lo juntan en un laboratorio, dicen, para poder después de fecundado el óvulo llevarlo al vientre de la madre. Muy bien, gracias Yuleni por su participación. ¿Y esto se da dentro o fuera del cuerpo de la mujer?
¿La fecundación in vitro es dentro o fuera del cuerpo de la mujer? Es fuera del cuerpo de la mujer, Lisa. Muy bien, fuera del cuerpo de la mujer. Evelyn es sacar el óvulo de una mujer, también el espermatozoide del hombre, y lo fundan en un laboratorio. Fuera, afuera, me dice Laura. Muy bien, entonces, esta que es una fecundación, podríamos decir, artificial, porque se realiza fuera del cuerpo de la mujer, también con un elemento del varón. Es posible gracias a este desarrollo, ¿no? A poder cultivar, manipular estas células fuera del cuerpo de algunos animales superiores o pluricelulares, como humanos, pollos, salamandras. De no ser por este desarrollo, no se podría realizar esta fecundación in vitro, ¿no? Entonces, hoy en día se puede producir un embarazo de forma artificial a través de esta fecundación in vitro, a través del microscopio. Y eso es lo único relevante, importante de reproducir, manipular células de animales superiores. Pues la verdad es que no. A partir de entonces se ha cultivado, nos dice el texto, en un medio in vitro muchas variedades de células, animales y vegetales, lo que ha permitido numerosos descubrimientos en la fisiología celular o estructura celular. Las células de distintas plantas, animales y de diferentes órganos en una sola planta o animal presentan una gran variedad de tamaños, formas, colores y estructuras internas, pero todas tienen en común ciertas características. El texto nos va a dar algunas características de estas células. Y aquí también vemos un ejemplo de un cultivo de células in vitro. Pueden levantar la mano los que en algún momento de su vida se han realizado un análisis de sangre, heces u orina. Muy bien, Yuleni, Evelyn, Laura, Sarita Gómez. Incluso para entrar a la universidad más adelante les van a pedir, por el tema del seguro, análisis de sangre, si no me equivoco. Y creo que no, solamente análisis de sangre. Y en otros casos, para hacerse cualquier chequeo o análisis, les piden heces u orina, ¿no? Y muchas veces ustedes entregan su muestra directamente al laboratorio. Pero, ¿cómo se da ese resultado? Ese descarte, esa búsqueda de bacterias, de esa búsqueda celular dentro de esos elementos. Muchas veces, además de mirar la sangre bajo el microscopio o mirar algunos restos de ese orina bajo el microscopio, se hacen cultivos, ¿no? Se pone un poco de heces de orina en un frasco y se lo pone a condiciones ambientales óptimas. Y a partir de ahí se observa si crecen algunas bacterias. Y a partir de eso se entrega un resultado de ese sangre o orina, ¿no? Un análisis de laboratorio. Entonces, esto también es resultado de el estudio, la manipulación de células fuera del cuerpo de los seres vivos. Entonces, son varios fenómenos celulares que nosotros no los tenemos en cuenta, ¿no? Que suceden de forma diaria. Muchas veces no nos enteramos, no lo sabemos. Son parte de nuestro día a día y lo tomamos como algo normal. Evelyn duele grave y que solo fue en el brazo, amarrando mi brazo. Y a algunas personas les duele un poco más, ¿no?
Gabriel Suárez, ¿quiere decir algo? Muy bien, bajo su mano. Entonces aquí tenemos un ejemplo de también cultivo de células in vitro o en vidrio, en laboratorio. Entonces aquí retomamos, nos dice el texto, las células de distintas plantas y animales o de diferentes órganos en una sola planta o animal presentan gran variedad de tamaños. También variedad de formas, variedad de colores y también variedad de estructuras internas. Pero todas tienen en común algunas características. ¿Qué características? Cada célula está rodeada por una membrana plasmática. Contiene un núcleo. Aquí en este esquema, en esta imagen de partes de la célula, podemos ver la membrana celular o también llamada membrana plasmática que rodea la célula, ¿no? Podemos ver el núcleo igual. Está en la parte de aquí que contiene el ADN y también algún número de organelos subcelulares, las mitocondrias. Aquí están las mitocondrias, el retículo endoplasmático, ya sea granuloso, y está el retículo endoplasmático, o sea un retículo endoplasmático liso. También podemos ver el complejo de Golgi o aparato de Golgi, que está ubicado aquí. Entonces, estas son algunas características de toda célula, ¿no? Muy bien, hasta aquí se entiende el tema de la célula. Hemos visto algunos ejemplos de seres unicelulares, pluricelulares, y cómo el desarrollo del microscopio ayudó a la comprensión y el desarrollo de la medicina moderna. Muy bien, creo que estamos bien. Entonces continuamos con el punto 3. Membrana celular e intercambio de materiales entre la célula y el medio. Una de las funciones más importantes de la célula es el intercambio de materiales con el medio exterior. Aquí hay algo importante. Un proceso que se da, que tiene lugar en la membrana celular o membrana plasmática. ¿Y dónde está la membrana plasmática? Aquí la podemos ver en la célula. Son filamentos que rodean a la célula. Esa es la membrana plasmática. Ahí adentro se encuentran otros diferentes elementos, ¿no? El núcleo, el aparato de Golgi, retículo, etc. Las membranas, nos dice, no solo recubren a la célula, limitándola del medio exterior y procurando mantener algunas condiciones internas, sino que también limitan o aíslan diferentes estructuras u organelos que se encuentran realizando funciones específicas en el interior de la célula.
ya sea vacuolos, núcleos, cloroplastos y mitocondrias. Entonces, esta membrana celular, no solamente va a limitar, va a aislar a la célula de otros elementos externos, sino también va a limitar, a ordenar algunas estructuras y organelos que se encuentran realizando funciones dentro de la célula. ¿Cuáles son estos elementos? Las vacuolas, los núcleos, los cloroplastos y también las mitocondrias. Si bien se ve así de esta forma, como una muralla alrededor de la célula, la membrana celular va a funcionar similar a esta forma. El transporte de energía, el transporte de materia puede realizarse gracias a la presencia de ciertas sustancias que conforman las membranas. Unas se encargan de formar una compleja estructura, otras de facilitar el paso de sustancias de una manera selectiva y controlada, y algunas tienen más como función relacionar a la célula con el medio circundante. Aquí podemos ver entonces algunas bicapas fosfolipídicas y aquí también vemos este elemento de color verde, ¿no? Y este elemento de color verde va a tener la función de permitir la entrada de algunos elementos que son necesarios para la célula. Este elemento de color verde tiene un nombre y se llama proteína. Aquí lo podemos ver en el cuadro. Algunos están dentro de la célula, otros pueden ser de diferente forma y sobresalen de la membrana celular, la membrana plasmática. Aquí vemos algunos ejemplos de carbohidratos. Entre los compuestos básicos que conforman a las membranas podemos reconocer los lípidos que están aquí, las proteínas que vemos aquí y los carbohidratos. Entonces serían los compuestos básicos de la membrana celular o membrana plasmática. Nos dice el texto, los lípidos conforman la estructura o matriz de la membrana y están representados básicamente por los fosfolípidos. Aquí podemos ver un fosfolípido, es decir, compuestos que presentan una cabeza. Aquí podemos ver la cabeza hidrofílica constituido por grupos fosfato dentro de ella y también por una cola. Aquí podemos ver la cola, ¿no? Que es hidrofóbica, formada por cadenas de carbono de naturaleza lipídica. Y vemos los lípidos, ¿no? La cadena de carbono. Entonces, esta va a ser la estructura, la forma de los lípidos. Bueno, de los fosfolípidos, que son el 90% de los lípidos. Tanto la cabeza como la cola pueden tener diferente composición y complejidad, de acuerdo con el tipo de membrana que se trate. Entonces, si les pregunto, ¿cómo están compuestos los fosfolípidos? ¿Qué me pueden responder? Me olvidé de qué estaban compuestos los fosfolípidos. ¿Quién me puede responder?
Por una cabeza y una cola. Muy bien, gracias Ángela, por una cabeza y una cola. Entonces los fosfolípidos están compuestos de dos elementos, cabeza y cola. Sarita también quería decir algo, puede decirlo. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? De los fosfolípidos. Y los lípidos están compuestos, representados básicamente por los fosfolípidos. Esto de aquí es una estructura de un fosfolípido. Y el conjunto de fosfolípidos agrupados, aquí lo vemos tal vez en forma individual, pero agrupados van a crear la membrana celular. Entonces nos dice, por la presencia de dos zonas, una hidrofílica y otra hidrofóbica, los fosfolípidos que hemos visto anteriormente, en presencia de agua forman una bicapa, ¿no? Cada una de las dos capas está formada por la acomodación de cabeza en un plano y por colas en extremo opuesto, que pudieran compararse con la estructura de un emparedado, nos dice, donde las rebanadas de pan, que vamos a detallar, estuviesen representadas por las cabezas y la crema mayonesa por las colas. Aquí podemos ver un ejemplo de membrana celular y al igual que un emparedado, se ven las cabezas como si fuera el pan, ¿no? Y las colas como si fueran el centro, ya sea la mayonesa o el pollo, ¿no? Es una imagen práctica, bastante fácil de recordar para su examen. Entonces, si el día de mañana les preguntan cómo está formado una membrana celular, pueden responder similar a la estructura de un emparedado, de un sándwich, ¿no? Un sándwich de pollo con mayonesa, que sé que a muchos de ustedes les gusta el sándwich de pollo con mayonesa. Aquí lo vemos de forma tal vez más analítica, de forma más virtual, y aquí de una forma más práctica, como un emparedado. Espero que mi ejemplo no les haya dado hambre. El movimiento continuo que presentan las colas de las moléculas da una enorme flexibilidad a esta zona, nos dice. Por lo que se considera que en la membrana hay un flujo bidimensional continuo, ya que las moléculas tienen gran movimiento lateral y a lo largo y ancho de cada monocapa. Por el contrario, el movimiento de moléculas entre dos monocapas opuestas es extremadamente lento. Aquí nos va a hablar de unos movimientos laterales. Dice que estos fosfolípidos pueden moverse de forma lateral. Incluso hay un movimiento de un fosfolípido a otro fosfolípido que se va a llamar movimiento flip-flop. Pero este va a ser extremadamente lento. Y aquí un poquito vamos a explicar, a profundizar sobre la dinámica y la estructura de la membrana plasmática. Los lípidos, principalmente los fosfolípidos,
lo que hemos visto, los que parecen fósforos, ¿no es cierto? Agrupados, que parecen sándwich, forman la membrana, se organizan en dos capas. Cada molécula tiene una cabeza. Hemos visto la cabeza y también una cola. La cabeza interactúa con el agua y la cola la repele. Nos habla de una flexibilidad por movimiento de las colas. El movimiento constante de las colas de estas moléculas es lo que otorga una gran flexibilidad a la membrana. También nos habla de un flujo bidimensional o un movimiento lateral. Se dice que hay un flujo bidimensional porque las moléculas pueden desplazarse libremente, de forma lateral, ya sea hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás, dentro de su propia capa. Esto permite que la membrana se comporte más como un líquido que como un sólido rígido. Nos habla también de una limitación entre monocapas o un movimiento lento. Aunque las moléculas se mueven rápido de un lado al otro, es muy difícil y extremadamente lento que una molécula salte de una capa a la otra. Un movimiento conocido como flip-flop. Esto es importante porque ayuda a mantener la composición diferente y específica de cada lado de la membrana. Y aquí vemos, ¿no?, algunos ejemplos de este movimiento: rotación, puede dar una vuelta sobre su propio eje; difusión lateral, movimiento lateral; y también el llamado flip-flop. Para explicar este punto encontré un video que me pareció interesante, que creo que podemos ver. Perdón, yo estaba hablando solo. Les comentaba que aquí se ve unos movimientos de los fosfolípidos. Por ejemplo, el movimiento de rotación en su mismo eje. Aquí lo podemos ver. También hay un movimiento de traslación, ¿no? Dentro de su capa se mueve el fosfolípido de un lado al otro, ¿no? Podemos ver aquí cómo se mueve. Dos moléculas se mueven de fosfolípidos dentro de su propia área. También hay un movimiento de flip-flop, en donde una molécula se mueve a otra capa, ¿no? Ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Y también vemos un movimiento de flexión, donde vemos que las patas o las extremidades se abren, ¿no? Para poder permitir la entrada de algunos elementos. Estos son algunos ejemplos de movimientos de fosfolípidos. Y un video interesante también es este de aquí, que podemos verlo, que nos va a ayudar a comprender un poco más acerca de más adelante el transporte activo y pasivo en la membrana celular. Aquí lo vamos a ver. ¿Se escucha el video? ¿Me En dicen? el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de Sí, muy bien. transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las Gracias. estructuras de la célula. Muy bien, entonces empezamos. En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía.
Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde... Muy bien. Aquí vemos un poco de la explicación acerca del transporte en la membrana plasmática. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a compartir una diapositiva. Vamos a ver igual ese video más adelante. Ahora sí. Y de esta forma hemos comprendido un poco, ¿no? De los movimientos, las formas de transporte que es esencial, que es su función de la membrana celular, ¿no? Hemos visto cómo había un movimiento, ¿no? Rotación, flip-flop, difusión lateral y también las diferentes formas de transporte activo y pasivo. Entonces, continuamos con el texto. Puede decirse que las proteínas o estos elementos que vemos de forma grande, que están en medio de los fosfolípidos, son las que llevan a cabo las funciones específicas de transporte y reconocimiento celular. Justamente lo que estábamos viendo en el video, ¿no? Cómo se daba este transporte, cómo entraban algunos elementos dentro de la célula y cómo salían otros, ¿no? ¿Qué movimientos realizaba la proteína? ¿Qué actividades realizaba la proteína? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Se entiende este tema de la membrana celular? Entonces, si el día de mañana les preguntan qué forma tiene la membrana celular, van a decir, es similar a la estructura de un emparedado o un sándwich, ¿no? Si les preguntan cómo está compuesta, van a responder básicamente por fosfolípidos, ¿no? Estas pequeñas cabezas con cola. Y están formadas en dos capas, ¿no? Una capa superior y una capa inferior o una capa interna. Por eso se le dice bicapa. Aquí lo podemos ver igual. Y aquí podemos ver alguna explicación de este movimiento de estos fosfolípidos dentro de la membrana. Flip-flop, movimientos laterales, rotación, etc. Muy bien, voy a hacer algunas preguntas. ¿Alguien me puede decir cuál es alguna de las funciones de la membrana celular o membrana plasmática? ¿Qué función tiene la membrana celular? ¿Qué hace la membrana celular? Sarita. Sarita quiere decir algo. ¿Qué función cumple la membrana plasmática? ¿Qué hace? ¿Será que cumple una función?
no cumple una función. ¿De qué está encargada? Aquí lo vemos en el texto, ¿no? Una de las funciones más importantes es el intercambio de materiales con el medio exterior, justo como lo hemos visto en el video, ¿no? En ese video había un intercambio de materiales, ¿no? Entraban algunos materiales, salían otros materiales a través de las proteínas. Y si les pregunto, ¿cuáles son los componentes básicos de las membranas celulares? ¿De qué están compuestas las membranas celulares? De lípidos, proteínas y carbohidratos. Muy bien, Aleida puede escribirlo, creo que su micrófono está muy cerca. ¿Quién más sabe de qué están compuestos de qué está compuesta la membrana celular o membrana plasmática? De ¿Qué tipo? fosfolípidos. Muy bien, uno es fosfolípidos, es el principal, ¿no? Lípidos, proteínas, carbohidratos. Lípidos, proteínas y carbohidratos. Muy bien. Entonces, esta membrana celular va a estar compuesta por lípidos, en su mayoría fosfolípidos, pero también va a tener proteínas y también carbohidratos. Y tenemos una imagen que nos lo muestra de forma más didáctica. La proteína, la bicapa, porque son dos capas de bandas fosfolípidas, y los carbohidratos. Y si yo les pregunto qué partes tienen los lípidos o los fosfolípidos, ¿tiene 5 partes, 6 partes? ¿Cuántas partes tienen los fosfolípidos? ¿Quién sabe? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2, me dice Nicole. 5, me dice Mauricio. ¿Seguro, Mauricio? Muy bien, son 2, ¿no? ¿Y cuáles son esas partes? Esas dos partes. Uno empezaba por C, ¿no? Muy bien. Cabeza y cola. Aquí podemos ver los lípidos que tienen una cabeza hidrofílica y los lípidos que tienen una cola hidrofóbica que rechaza el agua, ¿no? Y estos puestos en fila se ven de esta forma, como una membrana celular. Son dos capas, no se olviden, dos capas de lípidos principalmente que forman la membrana celular. Y esta membrana celular, ¿de qué tiene forma? ¿A qué se parece? ¿Se parece a una salteña? ¿Se parece a otro tipo de comida? A un sándwich. A un sándwich, ¿no? A un rico sándwich de pollo y de mayonesa, ¿no? Recién hecho. Ahí para que se antojen ustedes también. Y aquí lo vemos, ¿no? Una bicapa y dentro el rico pollito o la mayonesa, ¿no? Bien mezclado y bien preparado. Me pone una carita triste. Muy bien. Y el texto nos habla también de unos movimientos, ¿no? Dentro de esa membrana celular. Podemos ver un movimiento lateral, un movimiento de flip-flop. Nos dice que hay un movimiento continuo dentro de esa membrana.
Muy bien, creo que estamos bien aquí. Si yo les pregunto algunas partes de la célula, ¿qué me dicen? ¿Qué parte tiene la célula? ¿Cuál es la estructura de una célula? ¿Nadie? Nadie apuesta, nadie da más, nadie da menos. Está en el texto, ¿no? Toda célula tiene, como hemos visto, una membrana plasmática, ¿no? Ahí están los lípidos, los carbohidratos, las proteínas. También tiene un núcleo. Y podemos ver el núcleo que contiene la información del ADN. Y también algunos órganos, ¿no? O organelos subcelulares, donde están las mitocondrias, que podemos ver aquí, el retículo endoplasmático granuloso, que está aquí, también el retículo endoplasmático liso y también el complejo de Golgi, que lo tenemos aquí. Entonces, esto, recuérdenlo, memorícenlo, porque puede salir en alguna pregunta. Muy bien, ¿alguien recuerda cuál fue el descubrimiento o la revelación que se realizó con una salamandra y un microscopio? Porque el texto nos habla de una salamandra y un microscopio. ¿Qué relación tiene la salamandra y un microscopio? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el señor Ross Harrison? Reproducción celular. Muy bien. Reproducción celular, pero fuera del organismo. Pudo reproducir células de una salamandra fuera del organismo, en un laboratorio o in vitro. El primero en lograrlo fue el zoólogo o el estudioso, el especialista en especies animales, el señor Ross Harrison, quien pudo cultivar, crear células de salamandra en un medio artificial, fuera del organismo. A partir de ahí se dio el cultivo de células, el cultivo de organismos en un medio ambiente artificial, in vitro, en laboratorio. Gracias a ello se dio el desarrollo de la fecundación in vitro. Y gracias a ello también se dio un despegue, un desarrollo en los análisis de sangre, de heces u orina, que básicamente son un cultivo in vitro, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la regla general sobre las células? ¿Alguien se acuerda? Una célula tiene, todas las células tienen un núcleo. Muy bien, excelente, Ángel. Esa es la regla general, ¿no? Toda célula tiene un núcleo. Sin embargo, hay excepciones. ¿Qué excepciones nos habla el texto? Nos habla de los glóbulos rojos, que no tienen un núcleo. Y nos habla también de los músculos estriados. Estas dos son algunas excepciones. Sin embargo, la regla general es que toda célula tiene un núcleo. Muy bien, ¿y alguien sabe alguna de las frases importantes que resumen el tema de la célula y la reproducción celular? ¿Alguien se acuerda? Son unas 3 frases más o menos que
explican que resumen de forma amplia el desarrollo de el estudio de las células. ¿Alguien se acuerda una frase? No se acuerdan de una frase, ¿no? Pero si les preguntara una letra tal vez de Bad Bunny o algún cantante conocido, ahí sí me responden rapidito, ¿no? No, Listen, esta no es la letra, me dice. O una letra de Morat, ahí rapidito me podrían responder, no. No, Listen, la letra es esta. O tal vez también tenemos admiradoras de BTS, ¿no? Nos pueden responder la letra. Bien, jóvenes, no se distraigan. Estamos en biología. No canciones, no ese tipo de canciones, me dice Mauricio. Son las canciones más conocidas, ¿no? Tal vez una canción de rock, ¿no? Una canción de AC/DC. Tal vez si les pregunto, ahí me responden. Aleida A me dice, solo pueden aparecer nuevas células por división de la preexistente. Muy bien, excelente, Alexia. Aleida, esa es una frase. Toda vida nace de una célula. Nicole, excelente, ese es omnicélula. Las células actuales provienen de las antiguas. Excelente. Solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Esa es una. También el señor Rudolf Virchow señaló, omnicélula es célula. Toda célula proviene de otra célula. Excelente. ¿Y cuál es el concepto de teoría celular? ¿Alguien conoce? Creo que me olvidé el concepto de teoría celular. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial en las plantas y los animales? Que esté vivo. Mm, no, le pregunto que no. No es que esté vivo. Ángela, la célula. Fiorella Doria es la unidad fundamental tanto de la estructura que ostenta, a ver, todas las características de los seres vivos. Muy bien, por ahí va la cosa, Fiorella. Pero la teoría celular, y tenemos que citar lo que dice el texto, porque del texto sale su examen, nos dice, los cuerpos de todas las plantas y animales están hechos, formados de células. Esta es la teoría celular, el concepto de teoría celular. ¿Y quiénes la construyeron? Dos alemanes, ¿no? Los alemanes siempre innovando en la ciencia y la tecnología. Los alemanes, el señor Matthias Schleiden y el señor Theodor Schwann, ¿no? Van a crear esta teoría de la célula. Muy bien, ¿y alguien se acuerda del nombre de la persona que construyó, inventó el microscopio? ¿Cómo se llamaba ese señor que construyó, que vio el microscopio? Robert Hooke, si no me equivoco, hace 300 años. Muy bien, excelente. Robert Hooke, ¿no? Ahí Fiorella Hooke, me dice Col, Sarita, Robert Hooke. Muy bien. ¿Y qué fue el primer objeto que vio bajo el microscopio? Miró su mano, tal vez, miró su comida. ¿Qué puso bajo el microscopio? ¿Qué es lo primero que vio el señor Hooke? Un corcho, un corcho, un corcho, un corcho. Muy bien, efectivamente, un corcho. ¿Y qué forma tenían esos corchos, se acuerdan? Tenía una forma vertical, horizontal, triangular, formas de celdas, creo. Panal, me dice Nicole.
efectivamente tenían formas de celdas. Él lo citó como una estructura similar a un panal. Y gracias a ese descubrimiento, él le puso el nombre de celdas, ¿no? De células. Este es un ejemplo de lámina de un corcho bajo el microscopio. Muy bien. Entonces, creo que ya se acerca su siguiente profesor. Entonces, vamos a seguir avanzando en la próxima clase estos movimientos de la membrana celular. Cómo se da el transporte externo y externo de elementos, ¿no? ¿Qué rol tienen las proteínas? Y bajo qué condiciones se da la entrada y la expulsión